Llega ya el momento del análisis hasta ahí informativo de la medianoche aquí en Castilla y León en Televisión. Evidentemente, después de las elecciones del pasado domingo hay mucho que opinar, aunque hoy ha sido un día relativamente tranquilo, al menos aquí en Castilla y León en cuanto a declaraciones y en cuanto a posibles acuerdos de cara a la futura Junta de Castilla y León. O sea que tampoco podremos desvelarles demasiado, pero sí que hay que aportar opinión después de todo lo que está pasando. Y para ello me acompañan dos tertulianos a los que hace tiempo que no venía. Paco Somoza, ¿qué tal? Muy bien. Que viene desde Zamora y que nos tendrá que hablar del efecto Guarido, porque esto ya es historia en el conjunto de nuestro país. La única capital de provincia gobernada por Izquierda Unida y además con una mayoría absolutísima. Luego hablamos de ello. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien por la Ribera? ¿Bien? Todo bien. Todo en orden. Bueno. Y Ernesto Escapa está aquí a mi izquierda con los periódicos. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Creo que tiene que ver también con lo que se avecina, ¿no? Con los pactos. Efectivamente. El norte de Castilla titula en su primera que Casado, el presidente del Partido Popular, sitúa en su comisión de pactos a un ex líder de Nuevas Generaciones de Valladolid, que se llama Jorge González Barrante, y a Francisco Vázquez, que es el secretario general de Castilla y León, como interlocutores en las negociaciones con ciudadanos en municipios y diputaciones. Y Diario de León destaca en su primera que la alcaldía de León se aboca a resolverse por la vía judicial. El PSOE se asegura en el recuento el 10º concejal y una mesa en el área 17 es el motivo de reclamación ahora. Diario La Razón, la Junta impulsa la creación laboral de personas con discapacidad con 25 millones. Y el diario ABC, los resultados de una mesa dejan en el aire quién ocupará la alcaldía de León. Por último, el diario de Ávila destaca en su primera que el comité de Nissan inicia el proceso para convocar huelga el 13 y el 14 de junio. Gracias, Ernesto. Pues ya lo han visto, la mayor parte de los titulares se refieren a esa noticia que conocíamos en León, ese guirigay en cuanto al recuento. El Partido Socialista ha conseguido rascar un concejal más que se había adjudicado inicialmente a Vox, pero desde el PSOE no están de acuerdo con el resultado en otras dos mesas y ya lo ha declarado su candidato a la alcaldía, que está dispuesto a llevarlo a los tribunales porque considera que se ha dado un pucherazo y que tienen pruebas de que las cosas están mal. Menudo guirigay, ¿no?, que se monta con todos estos... Cuando creíamos que el sistema era no infalible, sí, pero evidentemente que no se producían este tipo de cosas. Sobre todo que es muy inquietante porque te entra... En Ibiza también ha pasado algo parecido. Sí, de hecho ha cambiado de mano. Claro. Es el PSOE el que ha conseguido ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Ibiza. No me acabo de explicar cómo se pueden producir este tipo, porque parece ser que el error es en el volcado de los datos en el sistema informático. Entonces, o hay una mano negra o hay un error de bulto. Porque la otra cuestión es que se detectó por casualidad. Entonces puede ocurrir que en otros sitios haya pasado y que no se haya detectado pues porque nadie lo ha sospechado, ¿no? Me recuerda un poco lo que pasó con Ciudadanos también, que se detectó porque dos personas de Burgos se metieron en las tripas del asunto, porque si no la situación sería diferente. Y en León la situación cambia mucho si está ese concejal en PSOE o está en Vox, o sea, cambia completamente. Sí, y cambia muchísimo, sí, porque al final considera el Partido Socialista que Vox no ha llegado al 5% de los votos que le pueden dar representación y si baja de ese 5% pierde esa representación y pierde, por tanto, el centro derecha la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta. Paco, ¿cómo opinas? ¿Qué opinas de todas estas situaciones? Pues yo pienso que eso tendría que estar regulado de una manera más segura, ¿no? Sobre todo, no tanto porque el error no se pueda cometer o no se pueda producir este tipo de equívocos, sino por la incidencia que ese tipo de errores tiene en la opinión pública, ¿no? Porque parece que todo fuera como no es, en general, entiendo yo, ¿no? Pero habrá que afinar los aparatos. Bueno, ¿no? Esperemos que no nos pase como les pasó en Estados Unidos. ¿Recuerdan aquellas elecciones entre George Bush y Al Gore, donde cuántos días pasaron, semanas, tuvo que decir al final en el estado de Florida, donde al final el gobernador era un hermano precisamente de George Bush, ¿no? Aquí parece que, por lo que comentaba un compañero de la redacción ayer, parece que el problema se produce en el volcado de los datos porque la plantilla escrita en la que se toman notas en la mesa no tiene el mismo orden de partidos que tiene la plantilla después de la... Eso alega el candidato socialista porque asegura que tienen pruebas, que tienen fotos
de los resultados escritos a boli. Bueno, en fin, también hay una cuestión que os quiero comentar en torno a lo que ha sido el recuento, no de todos estos votos que habían sido previamente impugnados, porque desde el PSOE de León sospechaban de que no había alguna duda, pero sí que se han recontado también, por ejemplo, los votos de los extranjeros, y estábamos muy pendientes de la posibilidad de que Pablo Fernández pudiese recuperar su puesto en las Cortes regionales. Al final no ha sido así, y el líder de Podemos en nuestra comunidad se queda sin escaño. La formación morera al final se queda con esa única representante, la procuradora por Burgos, Laura Domínguez. Evidentemente ya han anunciado que más adelante darán explicaciones, pero la debacle de Podemos en Castilla y León, en el conjunto del país, pero aquí en Castilla y León es bastante relevante. Pablo Fernández, que por otra parte parece ser que es un tipo estupendo en lo personal, ¿no? Cuenta que dice que ha sido una decepción enorme, pero claro, esa decepción enorme que él siente es el fruto de la decepción enorme que han sentido los votantes cuando les han obviado y han pasado, digamos, de votarlos, porque el pepinazo que se han dado ha sido de aquí te espero, ¿no? Y eso tiene que ser fruto de una reflexión. Y yo creo que de alguna dimisión que otra, porque es que esto de voy a poner el cargo a disposición es un eufemismo que te decía, bueno, vamos a dimitir ya de una vez por todas. No, el único que de hecho ha dimitido y además no ha puesto paños calientes ha sido José Sarrión, el líder de Izquierda Unida, después de perder su representante en las Cortes Regionales, después de perder su propio escaño en las Cortes. Que hubiera ido a Zamora. Sí, bueno, luego hablaremos del éxito de Francisco Guarida, del éxito de Izquierda Unida, que quería ir con sus siglas y no cambiar. Y miren lo que ha ocurrido, triunfo. En cuanto a los pactos, hoy apenas ha habido novedades aquí en Castilla y León, pero en la política nacional empiezan a darse pasos que ya veremos dónde conducen. Por ejemplo, en Barcelona comienza a escenificarse la ruptura entre Manuel Valls y Ciudadanos, una vez que el ex primer ministro francés haya ofrecido sus concejales a Colau para que no gobierne RC, no gobierne el independentismo. Y en Madrid el presidente de Vox advierte a PP y Ciudadanos de que negocien con su formación, que no le dejen de lado. Manuel Valls ofrece su respaldo a Ada Colau sin condiciones para impedir que Esquerra Republicana se haga con el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. La ciudad, los barceloneses, lo reclaman. Pero rápidamente Ciudadanos le ha desautorizado. La formación naranja dice que prefiere al socialista Jaume Collboni como alcalde. También está en el aire el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena anunció el domingo que dejaría la política, pero ahora se retracta en el caso de que PP y Ciudadanos no alcancen un acuerdo amparándose en que la suya es la candidatura que tiene mayor número de votos. El Partido Popular ya ha constituido su comité para la gobernabilidad, desde donde dirigirán sus negociaciones, con Francisco Vázquez encargado de las de Castilla y León. Vox exige al PP y a Ciudadanos que dialoguen con ellos. Dicen que si no lo hacen no facilitarán sus investiduras y no descartan entrar en gobiernos. Para garantizar que los acuerdos a los que podamos llegar se puedan cumplir. Mientras otros sufren las consecuencias de los malos resultados electorales. El alcalde en funciones de La Coruña, Xulio Ferreiro, de En Marea, deja la política y ha dimitido toda la ejecutiva de Podemos en Castilla-La Mancha al no conseguir ni un diputado en el Parlamento regional. Pues quiero hablar con mis tertulianos de negociaciones, de posibles pactos. Vamos a centrarnos en los de Castilla y León, que bastante tenemos con lo nuestro, porque hay que resolver el tema de la Junta de Castilla y León y el asunto de varios ayuntamientos, excepto en Zamora, en Soria y también en Valladolid, donde los pactos parecen claros. En los demás, y también en Salamanca, en los demás hay un montón de dudas. Yo particularmente pienso que la partida de Castilla y León se está jugando en Madrid. Sí, no, sí, lo piensas tú, posiblemente lo piensen muchos. Con la apreciación de que Igea parece que no quiere renunciar a nada, o sea que Igea también podría presentarse, digamos, a la presidencia. Claro. Se está jugando la partida del Madrid, pero después de lo que hemos escuchado a los líderes de Ciudadanos decir una cosa y al día siguiente decir prácticamente la contraria, ¿qué creéis que va a pasar? ¿A quién va a respaldar Ciudadanos en Castilla y León? Pues que pueden hacer una cosa y decir una cosa y hacer la contraria, lo que tienen como hábito, ¿no? Porque es que ahora mismo está súper abierto, es decir, que ahora mismo pueden pactar, las tres posibilidades existen, que gobierne el PSOE, que gobierne el Partido Popular, siempre y cuando Ciudadanos apoya a uno u otro, o que gobierne Ciudadanos si uno de los otros dos partidos lo apoya. Todas estas dudas pueden estar derivadas del hecho de que aquí Ciudadanos
sí que se la juega de verdad. Es decir, ahora las decisiones que van a tener que tomar van a tener sus consecuencias. Sí, a ver, yo contemplo dos escenarios. Uno es que Ciudadanos se decante por el PP, en cuyo caso el presidente sería Igea. Que el PP iba a ser candidato a Igea, presidente A cambio Igea. de la Comunidad de Madrid. Y la otra, o sea, lo que no puede ser es que Igea apoye al PP y que el presidente sea Mañueco, porque entonces se dejaría engullir por el PP, pienso yo. Recordamos el caso de los 17 procuradores 18. del CDS, 18 procuradores del CDS Eso es. que acabaron como acabaron. Desaparecieron. En nada, en el Partido Por tanto, Popular. si pacta con el PP, el presidente será Igea, opino. Y si pacta con el PSOE, que es muy posible y que probablemente es la preferencia de Igea. ¿Por qué la preferencia de Igea? Porque sería compensar lo que pasó en Andalucía. Es Ya. lo mismo que Andalucía, pero al revés. No, ese es el discurso de Igea. Claro. Entonces, si le deja Albert Rivera, quizá la preferencia de Igea sea pactar con el PSOE, también a cambio de algo, posiblemente Aragón, porque ten en cuenta que Pedro Sánchez no es precisamente amigo de Lambán y puede aprovechar para quitárselo de encima. O sea, habría muchas combinaciones, pero centrándonos en lo básico, o con el PP siendo presidente Igea, o con el PSOE a cambio de otras cosas. A ti, a día de hoy, 3 días después de las elecciones, y aunque hoy, como les digo, no ha habido demasiadas declaraciones que tengan que ver con nuestra comunidad, aunque es verdad que le hemos escuchado a Francisco Igea en algún medio nacional, en alguna televisión nacional, por así decirlo, recogiendo también un poco el mensaje de ayer de José Manuel Villegas, donde hablaba de que los varones socialistas que quieran contar con su apoyo tienen que renegar de la política territorial de Pedro Sánchez, hablar del 155, etc, etc, etc. Sí, lo que pasa es que yo no sé, eso lo entiendo casi como una broma, porque el hecho de que Villegas, que fue el instructor y el promotor del pucherazo en Castilla y León, del que en principio iba a ser víctima Igea, defienda que para apoyar a Tudanca tiene que abominar de sus ideas, de sus principios y de todas sus creencias. A mí me parece que es una cuestión inquisitorial y que no tiene mucho recorrido. Es decir, que esa sí es que es una cuestión de las que se vuelven hacia otra situación al día siguiente, porque Yo es tengo un la poco impresión de que ridículo. Igea quiere ser presidente de la Junta, y además me parece lícito que así suceda, y él va a pelear por ese resultado, no por otro, ¿no? Y el que le ofrezca esa posibilidad, PSOE o PP, A ver, hay una cuestión, va a creo tener yo, su apoyo. hay una cuestión que diferencia a Igea del resto de los candidatos, y es que Igea es un profesional. Ya. No es una persona que estaba en Nuevas Generaciones, se dedicó a pegar carteles y ha llegado a donde ha llegado. No. Tiene una vida aparte y tiene una trayectoria profesional. Por tanto, eso le permite una gran libertad de movimientos. Y por otro lado, Igea ha demostrado algo impresionante, que es renunciar a ser diputado nacional, nada menos, para frenar a Silvia Clemente en contra de su propio partido. Ya. Por tanto, una persona que es capaz de hacer una cosa así no se va a dejar manejar fácilmente por sus Y otra jefes, cosa que quiero poner opino sobre yo. la mesa y que no le ha pasado desapercibido a Ernesto y tampoco le ha pasado desapercibido a muchos periódicos, sobre todo al norte de Castilla, que abría precisamente su edición con esa noticia, ¿no? El hecho de que Francisco Vázquez esté incorporado en ese comité que ha designado el Partido Popular para comenzar a negociar los pactos en el caso de Castilla y León. El mismo Francisco Vázquez, secretario general del Partido Popular, que ya habló en una entrevista de ese cambio de cromos, porque se veía venir una situación muy ajustada y que quizá habría que cambiar determinados cromos para ver quién gobernaba la Junta y quién gobernaba determinados ayuntamientos. Ayuntamientos, Eso es una pista, diputaciones. el hecho de que esté ahí en esa Sí, comisión. lo que pasa es que en aquel momento parecía claramente imprudente esa ¿Sí? postura de Francisco Vázquez. Después las urnas han demostrado que era realista, pero bueno. Sí, una especie de visionario. Ahora mismo está en el comité negociador. Yo creo que los ciudadanos lo que requieren en este tipo de momentos son coincidencias programáticas, no son tomas y dacas, ¿no? Ya. O sea, te doy, me das, no. O sea, esta comunidad no puede depender de lo que pase en Valencia, o sea, que dependerá en algo en la medida en la que somos todos un país, ¿no? Pero lo que no puede ser es que si en Valencia gobiernas tú, aquí te dejo yo, bueno, ¿esto qué es? Este cambio de cromo es una cosa de un poco serio que escandaliza mucho. Es tan poco a mí, desde serio, luego. Paco, como el requisito
de postular la aplicación del 155 cuando aquí estamos en un territorio despoblado, que tiene problemas específicos, graves y urgentes, de los que no se habla para nada. Es decir, esos están ya olvidados. Vamos a incorporar al debate sobre los pactos la opinión de nuestro quinto tertuliano. Nieto, ¿ya sabes lo que va a hacer Ciudadanos o no? No puedo pegar ojo, Juanma. ¿Hacia qué lado girará la naranja bisagra? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? Contesta, naranja bisagra. Esto no es serio. Le preguntaré mañana que no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, quizá no contesten porque todavía no saben lo que contestar, evidentemente. Bueno, quería hacer una reflexión, ya que estás aquí, háblame, ¿a qué se debe el éxito de Francisco Guarido en Zamora? Pues se debe a que se debe a una cuestión que él ha planteado como eslogan y que ha sido muy eficaz, ¿no? Que Francisco Guarido, el actual alcalde de Zamora, ha dicho que durante estos 4 años, ¿no?, ha estado limpiando la casa y que ahora la va a poner bonita, ¿no? Eso es una cosa bastante atractiva como eslogan. Primero porque llega muy bien a la ciudadanía y llega también que curiosamente ha ganado en todas las mesas, en todas las mesas. Es decir, que había mesas en las que el Partido Popular ganaba de manera casi automática porque formaban parte de un contexto sociológico y económico determinado y tal, y Izquierda Unida en Zamora ha ganado en todas las mesas. Bien es verdad que le han dejado un buen hueco, o sea, le han dejado un buen hueco por la derecha, y cuando tú dejas hueco, una persona que durante este tiempo ha hecho un ejercicio de moderación que en definitiva pues le honra y le ha resultado además muy rentable desde el punto de vista de su popularidad, pues ha pegado una castaña que les ha dejado mirando a todos para el caso de Francisco Guarido, el caso de Carlos Martínez en Soria, el alcalde socialista que vaya ya por su tercera mayoría absoluta consecutiva, el caso de Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el candidato por Ávila, al que entrevistábamos antes, demuestran que en las ciudades, sobre todo en las pequeñas, lo importante al final es la persona, ¿no? Casi más que la marca, entre comillas, ¿no? Exactamente. La persona, y que hay valores que se relacionan pues con la honestidad, sin que esto suponga que los demás no lo son, ¿no? Pero bueno, él ha hecho un ejercicio de demostración de honestidad permanente y ha planteado eso que dicen los humoristas, ¿no?, del comunismo de puchero, que está bien, porque nosotros comunistas no somos en general, pero de puchero sí. Bueno, pues esto demuestra, frente a lo que piensan algunos cuando son derrotados, que lo que tira es la persona en estas ciudades, aunque cuando pierden echan la culpa a la marca, y eso ha pasado también en otras alcaldías de nuestra comunidad. Es difícil, vamos a cambiar de tema, es difícil encontrar a un político que sea capaz de reconocer una derrota después de todas las elecciones. La mayoría prefiere echar la culpa al universo por un mal resultado, pero nunca habíamos escuchado a alguien dispuesto a retorcer las matemáticas para que las cuentas cuadren en función de sus intereses. Y eso es lo que ha hecho la portavoz de la Generalitat de Cataluña ante una perseverante periodista a cuenta de la pérdida de concejales del independentismo en Barcelona. Sigo pensando que el independentismo ha ganado en Barcelona. El independentismo ha ganado en Barcelona. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. Y que la CUP ni siquiera esté ya en el ayuntamiento. Esto es otro tema. Las elecciones municipales a veces tienen otros resultados y otras lecturas, no solamente estas. Ya, pero la lectura es bastante evidente, quiero decir. O sea... Los números son evidentes. Bueno, y los números son evidentes, pero el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa. Bueno, pero ha ganado. Vamos, el caso es decir que ha ganado y ha ganado, aunque no salgan las cuentas. Esta es la eterna canción, o sea, es que al final lo difícil es encontrar a gente que diga que no ha ganado cuando ha perdido, ¿no? En fin. Bueno, vamos con otro asunto. En España, 3 de cada 10 pruebas médicas de imagen que se hacen, como por ejemplo las radiografías, son innecesarias. Por eso en Castilla y León se trabaja para aplicar las recomendaciones realizadas por varias sociedades científicas. Son las llamadas buenas prácticas de no hacer, un movimiento internacional que surgió en Norteamérica. Las radiografías a pacientes con lumbalgia que no presentan otro tipo de síntoma añadido no son recomendables. Es una de las buenas prácticas denominadas no hacer. Por ejemplo, no realizar en el preoperatorio de un paciente sano pruebas de imagen, radiografía de tórax u otras, porque es innecesario y porque no aporta nada a la hora de evaluar
el tipo de intervención quirúrgica se realiza. Hay más ejemplos. No se deben utilizar siglas en los historiales clínicos, ni tampoco realizar la prueba del antígeno prostático si el paciente no presenta síntomas. No siempre más es mejor, hay veces que menos es mejor, porque cualquier cosa que se haga siempre es susceptible de provocar un efecto adverso, ¿no? Porque son pruebas médicas que no aportan nada, pero que pueden provocar efectos secundarios. Para llevar a cabo estas buenas prácticas, los profesionales sanitarios demandan herramientas como, por ejemplo, la petición electrónica. El médico, desde su consulta, cuando decide que quiere hacerle una petición al laboratorio, elija las pruebas o bien por diagnósticos, por síndromes, o si elige una, que le advierta de en qué indicaciones debe solicitarla. El 85% de los centros de salud de Castilla y León y más de la mitad de los servicios hospitalarios ya llevan a cabo la aplicación de estas recomendaciones. Pues preguntemos a nuestro médico de cabecera, ¿esto de las pruebas innecesarias es porque el populismo también ha llegado a la sanidad? Tiene dos causas, en mi opinión. Una de ellas efectivamente, sí. O sea, cuando tú estás solo o sola en un centro de salud y te viene una persona pues que puede ser agresiva o que se te impone físicamente y te pide una prueba, pues se la pides. Porque te arriesgas a llevarte una bofetada. O sea, estas cosas pasan. Si no, te va a empezar a poner de vuelta. O te pide una baja, por ejemplo, te pide una baja, que le firmes una baja, o te pide una radiografía, o una prueba, una PSA, o lo que sea, ¿no? Y la otra causa es a veces la inseguridad o el desconocimiento. Para no hacer hay que saber mucho, porque la medicina defensiva consiste en pedir muchas pruebas para cubrirte las espaldas. Pero si tú tienes un profundo conocimiento de la medicina, muchas veces tienes la autoridad suficiente para no pedir algunas pruebas. Y tú das fe de que se hacen muchas pruebas innecesarias. Muchísimas. Y eso no solamente es dinero, que sería lo de menos, sino que hay muchas pruebas que dañan al paciente. Un TAC, por ejemplo, es una radiación muy fuerte. O una colonoscopia, puedes hacer una perforación de intestino. Y hay gente que dice, no, para mi padre lo mejor, que no le falte nada y tal, que le hagan una colonoscopia. Es que no hay que hacerla, que se la hagan. Bueno, pues se la hacemos, pero corres un riesgo. O medicamentos oncológicos que son carísimos y que no está demostrada su evidencia. No está demostrada. O sea, hay que ser suficientemente valiente y tener suficiente conocimiento para decir, esto no está indicado en este caso. Bueno, pues una reflexión interesante. Ocupa un puesto, ¿no? Ocupa un puesto del que verdaderamente necesita que le hagan la colonoscopia o lo que sea, ¿no? Que eso genera una injusticia, ¿no?, añadida, el caprichito. Que no tenemos tiempo para más. Evaristo, Paco, que os vaya bien. Gracias, Ernesto, aquí te espero mañana. ¿Vale? Aquí estamos pendientes de los pactos, a ver si llegan ya mañana. No, me extraña, me extraña. Vamos a dejar ya la política, hablamos de las cosas de comer, y nunca mejor dicho. En la mitad sur de la comunidad, la cosecha de cereal ya se estima que será nefasta o catastrófica. En algunos puntos de Ávila queda poco más de una semana para ver las máquinas funcionando, aunque en algunos casos no merecerá la pena ni cosechar. Los agricultores no recuerdan un año tan seco desde 1992. En el entorno de Madrigal de las Altas Torres ya parece verano. La cosecha viene un mes adelantada y con muy poco que recoger. A 20 y tantos de mayo, que tenían que estar ya granadas, no tiene nada. Vemos espigas con 5 o 6 granos como mucho. Aquí no recuerdan un panorama tan seco desde el año 92. Yo diría que sí, que es el peor año, desde el año 92. Cuando otras campañas el cereal les tapa las rodillas, hoy les deja verse los pies. Algunas organizaciones agrarias ya estiman que este año el cereal de secano va a reducirse con respecto a la campaña anterior en un 60 o 70%. Pero lo cierto es que aquí, en comarcas como esta de la Moraña abulense, nos dicen que en algunas parcelas no van a recoger ni 500 kilos por hectárea. Esta tierra no llegará a los 500 kilos, pero de ninguna de las maneras. Nosotros, si lo cosechamos, gastaderos de dinero, porque prácticamente no vamos a sacar absolutamente nada. Seguramente no merece la pena meter aquí la máquina. Aquí el girasol aún ni ha nacido y en las parcelas de Bezas parece que hay tabaco molido. Pues aquí tenemos unas bezas que ya están segas, han salido 15 paquetes, tenían que haber salido 60, 70 paquetes, o sea, ni una cuarta parte. El fin de semana llegarán temperaturas por encima de los 32 grados y muy pronto las primeras cosechadoras. Confiemos en que no se cumplan esas malas previsiones de los agricultores y que la cosecha sea algo más generosa, si no en determinados territorios y en otros, porque nuestra comunidad es muy extensa, ¿no?
Antes de terminar este tiempo de noticias, vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con un experto en la materia, es profesor de Dirección Financiera en el IES Business School de la Universidad de Navarra. Don Eduardo Martínez Abascal, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha venido a dar una conferencia a Valladolid y la primera duda que quiero que nos aclare es, o que tiene que ver con el título de su conferencia, ¿se acerca una recesión? Pues ya usted se lo preguntaba. Me lo preguntaba, y me lo preguntaba porque el año 2018 todo pintaba que podía acercarse una recesión. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Habíamos crecido al 3% durante 3 o 4 años y trimestre tras trimestre bajamos del 3 al 2,9, del 2,9 al 2,6, al 2,3 y ya dices, pues ya el siguiente bajo del 2. Y bajar, el crecimiento no es bueno ni que suba del 3 ni que baje del 2. Esto es como el comer. Si comes demasiado, malo. Si comes demasiado poco, malo. A la economía lo que le va bien es la estabilidad. Y claro, en cuanto empiezas a bajar, dices, oye, a ver si voy a entrar en recesión. Pero he cambiado de opinión. ¿Y por qué? Pues porque ya se han publicado los resultados económicos del primer trimestre y algunos índices adelantados del segundo trimestre y hemos vuelto a repuntar y estamos creciendo no al 3, pero al 2,7 y el consumo va bien. No crece demasiado, pero tampoco poco. La inversión de las empresas, que es lo importante, va bien. Pues oiga, no veo ningún dato. ¿Era para provocar el título de la conferencia? No, es que cuando lo puse, porque esta conferencia me la pidieron en octubre. Y entonces me pidieron el título y claro, en octubre estábamos preocupados. Había esta paulatina, si no grave, bajada. También había mucha inestabilidad política y no sé, claro, cuando esto del PIB es como lo de las ventas de las empresas, es que empiezo a vender menos y de entrada no sabes cuál es la causa. Luego con el tiempo se confirma que vendes menos o no, que ha sido una cosa puntual. Bajaba la economía, no bajaba, crecía menos. Dices, a lo mejor es la inestabilidad política, a lo mejor... Y al final es decir, pues no, mire usted, pues hay pequeñas fluctuaciones, pero ahora no tenemos ningún dato para pensar que vayamos a entrar en una recesión. ¿No hay ningún riesgo en el horizonte? Porque al final parece que en un mundo tan globalizado ya el futuro no depende de un país, sino que dependen muchas medidas de decisiones que tomen otros países más poderosos que el nuestro. Totalmente. A ver, en economía siempre hay riesgos. Por cierto, me interesa hacer una precisión que es el PIB. Cuando decimos el PIB en España son 1.200 miles de millones, o 1,2 billones. El PIB es la suma de las ventas de las empresas. O en otras palabras, si usted quiere que crezca el PIB, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que las empresas de su pueblo, las empresas españolas que operan en España, vendan más. ¿Quieres que crezca el PIB de Castilla y León? Pues que las empresas de aquí vendan más. El señor Antolín en Burgos, o el pequeño tendero de la esquina. Si todos vendemos más, añadimos al PIB. Y además, ¿qué ocurre? Que si vendemos más, contratamos más gente, más personas trabajando, más salarios que ganamos, más salarios, más consumo. Si consumo más, porque me tomo más cañas, porque me han subido el salario, porque en mi familia ahora hay 3 que trabajan en vez de 2, pues ¿qué ocurre? Que como consumo más, las otras empresas venden más. Y entro en un círculo virtuoso. Entonces, esto volvemos a los riesgos. Obviamente, muchas cosas pueden ocurrir que hagan que yo venda menos. Y en concreto, si viene una recesión, no crisis, internacional o mundial, nos afectará seguro. ¿Cómo nos puede afectar? Un tema del que tenemos que hablar evidentemente en la Unión Europea y mucho durante los próximos meses. El Brexit. Y más ahora, después de la dimisión de Theresa May y la posibilidad de que precisamente gobierne en el Reino Unido Boris Johnson, que es precisamente uno de los partidarios del Brexit, duro o blando, pero Brexit. Brexit. Pues vamos a los datos. El Brexit ya se pseudo decidió o votó hace 3 años. ¿La economía española se ha resentido del Brexit en estos 3 años? No. ¿Las ventas, las exportaciones a UK o al Reino Unido han disminuido en estos 3 años? No. Supongamos que haya un Brexit duro, que puede ser o no. Supongamos que lo haya. ¿Los ingleses van a poner unos aranceles muy altos a nuestras exportaciones? En concreto, ¿los ingleses van a dejar de tomar naranjas?
¿Pondrán unos aranceles altos para que no vendamos naranjas? Estos ingleses son muy raros, Yo lo dudo. La segunda cosa, lo que fundamentalmente vendemos a Inglaterra es turismo. Basta pasearse por Málaga. No van a dejar de venir a venir. ¿Van a dejar de venir? No. Oiga, en Newcastle hace mucho frío. Bueno, frío, está nublado. El inglés va a venir. Le pongan aranceles o no le pongan aranceles. Y no se los van a poner. También porque por tradición el Reino Unido es un país que ha sido siempre muy librecambista. Entonces dices, oiga, a ver, ¿a qué me puede afectar? En el peor de los casos, ¿cuánto me afectaría? ¿Cuánto vendemos al Reino Unido? 20.000 millones. ¿Cuánto es nuestro PIB? 20 billion. Y les vendemos, y 20 billion vendemos. El PIB es 1.200. Pues oiga, es un 1%. Y además seguro que venderé en otros sitios. Ya ve que soy bastante optimista, pero es que los datos está bien, que es lo que nos dicen. Y más que lo sea un economista, eso es evidente. Para terminar, porque es verdad que la situación política influye mucho a la hora de tomar determinadas decisiones económicas. Acabamos de superar por fin todos estos procesos electorales, pero todavía no hay un gobierno central en Madrid. Eso de que las empresas del IBEX puedan presionar para que haya un tipo de gobierno en vez de otro tipo de gobierno, ¿eso es verdad? ¿Es utopía? ¿Es una leyenda urbana? Hay mucha leyenda urbana, ¿Sí? Hay mucha leyenda. A ver, ¿cómo el señor presidente de Iberdrola puede influir para que los 20 millones de votantes o 25 millones de votantes cambian su voto? No veo el mecanismo. No, pero bueno, ahora, una vez que ya hemos votado y que se pueda decidir puede influir que Sánchez acerque más a Rivera que a Pablo Iglesias, por ejemplo. Sí, pero al final el señor Sánchez, una empresa lo que quiere es vender más. Un político lo que quiere es ganar más votos. La cuenta de resultados de una empresa es lo que vende. La cuenta de resultados de un político es el número de votos que saca. Y esto lo controlan. A veces nos quejamos, es que no saben mucho de la economía y tal y cual. Oiga, es que un político se dedica a ganar elecciones. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer para perder o ganar votos. Sí, al final todo son cuentas. En la economía y en la política. Claro. Lo importante es ganar. Y hasta ahora la realidad es que hemos tenido inestabilidad política durante 2 años. Rajoy estuvo en un gobierno transitorio, hubo que repetir elecciones, el año 2018 la mitad Rajoy, la mitad gobierno. Llevamos 2 años de gobiernos transitorios. La economía ha seguido creciendo al 3%. Bueno, no de ideas. Don Eduardo Martínez Abascal, gracias por acompañarnos esta noche y por ser tan optimista, sobre todo, que en un economista al final parece que es complicado. Gracias. Pues es importante. Muchas gracias a ustedes. Venga, gracias y buenas noches. Adiós, buenas Terminamos. noches. Ahora ya saben, llega la información meteorológica y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.